Hola, buenos días, ciudadanos, ciudadanas, ¿cómo están? Les habla acá Luis Rabanal. Em, Les mando un saludo a todos los ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos no tan jóvenes, extranjeros, a todos los que habitan nuestro país, que estamos regidos por la ley, aunque no la entendamos a veces, pero igual nos afectan, pero acá estamos para ayudarlos con eso. Me escribió una persona que tenía un problema con la pensión de alimentos. Estaba bien acongojada la pobre, así que eh, me motivé para realizar estos videos respecto y relativos a la pensión de alimentos. Son muchos temas, así que voy a hacer una serie de videos. Mi idea no es crear videos más allá de 10 minutos, eh, porque si no la gente se aburre, lo ve hasta la mitad, después se cambia y la idea es que podamos entender, digamos, lo que les quiero explicar. Por eso lo primero es que vamos a partir de lo más básico, o sea, cómo se establece una pensión de alimentos de partida. La pensión de alimentos, lo ideal es que se pueda establecer de consumo, es decir, de común acuerdo entre las partes interesadas que por lo general van a ser los progenitores, padre y madre, de un hijo o hija. Digo por lo general porque también se pueden pagar pensión de alimentos, por ejemplo, a un hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi cónyuge, ya sea el marido o la mujer, etcétera. Ya no es solamente una pensión de padre a hijo o de madre a hijo. Eso es lo primero. O sea, ojalá que siempre se pueda pagar la pensión de alimentos de forma voluntaria, de común acuerdo, habiendo comunicación entre los padres. Pero sabemos que por lo general esto no es así y por eso existen los tribunales de justicia. Si las partes estuviesen de acuerdo, ellos podrían firmar un documento. Quizás ahí se necesitaría la redacción de un abogado, pero también pueden buscar un formato que puedan llenar en donde se establece el tribunal al cual se presenta el documento, el nombre de los comparecientes, sus datos de individualización, nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio. Eh, También lo mismo respecto del padre o madre de la hija beneficiaria o beneficiario. Y la circunstancia de que son los padres de tal hijo o hija. Se acompañará también el certificado de nacimiento. Y el monto de la pensión al cual han logrado el acuerdo. ¿Ya? Y finalmente se solicita al tribunal que esto sea aprobado por magistrado. ¿Ya? Si bien esto es un acuerdo de consumo, ya ambos padres logran este acuerdo, igualmente debe ser aprobado por el juez. Ya tiene que haber una formalidad para que desde ahí esto tenga carácter de sentencia y sea exigible el cumplimiento. ¿Ya? Con los medios legales que la ley establece, respecto de los cuales vamos a hablar más adelante. Esto no es un juicio propiamente tal, ¿ya? Porque un juicio se deben presentar una demanda, ya la parte demandada debe contestar esta demanda, el juez va a ver en qué aspectos están ambos de acuerdo, en qué aspectos no están de acuerdo, cuáles son los hechos controvertidos que se llaman más técnicamente, sustanciales y controvertidos. Y de ahí el juez fijará las pruebas que deberán decretarse, o más bien los hechos que deberán probarse, y las partes van a ofrecer la prueba en relación a esos hechos. Es todo una sacramentalidad, un formalismo que se van a desarrollar en audiencias sucesivas. Pero en este caso, si los padres están de acuerdo, solamente presentan un documento con el monto, con estas formalidades que ya les señalé, y piden al juez que apruebe. El juez, una vez que aprueba esto, va a ordenar que se aperture una cuenta de ahorro para el pago de pensión de alimentos en el Banco del Estado. Ya, única y exclusivamente para el pago de pensión de alimentos. Esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque muchas personas en esa cuenta de ahorro a la vivienda, perdón, este ahorro para el pago de pensión de alimentos, realiza otros depósitos, ¿ya? Por ejemplo, me depositan mi sueldo, si un amigo o amiga me debe plata, le digo ya, transfiéreme a esta cuenta. Entonces, esa cuenta es única y exclusivamente para el pago de pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque si yo me pagan otros dineros, el juez lo va a imputar o se va a considerar que se imputa al pago de una pensión de alimentos. Entonces, después hay que probarle al tribunal que ese dinero efectivamente no era parte de la pensión de alimentos, y eso puede ser un poco engorroso. Y quizás la primera vez el tribunal nos va a aceptar, digamos, este pago, pero después nos va a decir y nos va a exhortar, nos va a señalar, nos va a advertir que la cuenta es únicamente para el pago de pensión de alimentos. Ahora, si yo no hay acuerdo entre las partes lamentablemente tendrán que someterse a un proceso judicial, ¿ya? La ley establece que previo a iniciar este proceso judicial, ya sea en temáticas relativas a la pensión de alimentos, al régimen de relación directo regular, es decir, las visitas, o respecto del cuidado personal de ese niño o niña o adolescente, o lo que se conoce como tuición, necesariamente debo someterme a un proceso de mediación previa, ¿ya? Es una instancia ante un mediador en el cual las partes intentan llegar a un acuerdo relativo a estas tres materias. Se puede en otras materias de forma voluntaria, pero las obligatorias son estas: pensión de alimentos, visitas o cuidado personal. Y el mediador no actúa como un juez, por tanto no fija pruebas, o sea, hechos a probar, no se debe acreditar nada delante de él, sin perjuicio de que podamos llevar documentos, digamos, para poder acercar a las partes de acuerdo a la realidad de cada uno. Es importante que la pensión de alimentos no hay un monto fijo ya de pensión de alimentos, hay una presunción. La ley señala que la pensión de alimentos debe habilitar al alimentario, a la persona que recibe esa pensión de alimentos, que es beneficiario o beneficiaria, a mantener su posición social. Así habla el código, que me parece que es un término un poco discriminatorio, digamos, por decirlo así, porque se habla de estatus social, básicamente, pero debe posibilitar en el fondo que el niño mantenga su estilo de vida, su calidad de vida que mantenía cuando ambos padres estaban viviendo juntos, ¿ya? Entonces ese es el estándar. Si mi hijo iba, por ejemplo, a tal colegio, si mi hijo tenía, no sé, tal situación de salud, la idea es que eso se mantenga, ¿ya? No que haya una merma en perjuicio de ese niño o niña. Entonces la pensión de alimentos, en primer lugar, tendrá que ser un monto que al niño le mantenga, le posibilite mantener su condición social. En segundo lugar, hay que visualizar, para fijar un monto, hay que visualizar cuáles son las necesidades efectivas de ese niño, niña o adolescente, o padre o madre, porque como ya dijimos, no solamente se paga en favor de un hijo. También hay que visualizar cuáles son las circunstancias económicas de la persona que paga la pensión de alimentos, esto es, el alimentante. Por ejemplo, si yo pago una pensión de alimentos, pero yo tengo un cáncer, por ejemplo, o mi padre o mi madre tiene una enfermedad grave que requiere tratamiento continuo y desembolsar altos montos de dinero, también esa es una circunstancia que se tiene que mirar para determinar una pensión de alimentos, ¿ya? Todo esto es un ejercicio que el juez hace en un juicio, ¿ya? Pero las partes también podrían tomar estos criterios como para fijar una pensión de alimentos. Muchas personas preguntan, pero si yo tengo una deuda en una casa comercial,
a 80 cuotas porque me compré un auto. Eso no sería una circunstancia esencial y por tanto no se tomaría como algo fundamental o una circunstancia imposibilitante que permita rebajar la pensión de alimentos. Pero bueno, quedaría a criterio de las partes interesadas o del acuerdo que se logre ante un juez. También hay que tomar en cuenta la capacidad económica de ambos padres progenitores, por lo general, como señalé. Y tomando todos estos elementos, se puede fijar una pensión de alimentos ante el mediador. Por lo general, en todo caso, lo que se hace es cuánto gana el papá o mamá que va a pagar la pensión, la edad que tiene el niño. No es lo mismo un niño de 1 año recién nacido, por ejemplo, a un niño que ya está estudiando en el liceo o en el colegio, digamos, ya que son gastos diferentes. Eso es lo que se hace en la práctica, digamos. Ahora, si no logramos un acuerdo, o si yo, por ejemplo, como papá o mamá, no me quiero presentar a la mediación, no es obligación tampoco presentarse, ¿ya? Es obligación iniciar el procedimiento, porque es un trámite que la ley requiere, pero uno de los principios de la mediación es que esto es voluntario, ¿ya? Así que si yo no deseo someterme a un procedimiento de mediación, yo perfectamente podría no asistir, no va a pasar nada, el mediador puede citar a una segunda reunión, o en base a las circunstancias, digamos, del caso, y si el mediador logra la convicción de que acá no va a haber un acuerdo, por o motivo, ya sea porque las partes no van, ya sea porque las partes están ahí presentes pero hay demasiada dificultad, las posiciones están muy distantes, el mediador certifica que no se podrá llegar a un acuerdo, y con ese certificado yo puedo iniciar un proceso judicial para regular la pensión de alimentos. ¿Ya? La pensión de alimentos se deberá establecer, digamos, en el tribunal del lugar donde viva el niño, niña o adolescente, el alimentario. Y bueno, se redacta una demanda, ahí sí que hay que ir patrocinado por un abogado. La demanda se puede, el abogado, digamos, se puede ubicar uno gratuito en la corporación de asistencia judicial correspondientes a mi domicilio. O si yo tengo las facultades económicas para contratar un abogado particular, también lo puedo hacer, ¿ya? Se interpone una demanda y en la demanda la persona que solicita la pensión de alimentos puede pedir una pensión de alimentos provisoria, ¿ya? Para mientras se tramita un juicio. Ustedes saben que los juicios no se demoran de un día para otro. Por lo general, los procedimientos judiciales en materia de familia no debería durar más allá de 6 meses. Hay algunas excepciones que son procesos más complejos, más largos, como los juicios de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que por lo general duran años. Pero porque hay que ir revisando, digamos, las medidas de protección que se adoptan en favor de un niño y que esa situación se interrumpa, las vulneraciones de derechos. Pero eso es otro tema que vamos a tocar un poco más adelante, si es que las personas lo piden. En cuanto a la pensión de alimentos, esto se puede demorar un poquito. Entonces, mientras el proceso se tramita, el juez, con el solo mérito de los antecedentes que se acompañan, puede establecer una pensión de alimentos, ¿ya? En favor que va a ser provisoria. Se fija una fecha de audiencia y el demandado tiene 5 días completos antes de la audiencia que se fije para contestar la demanda. ¿Ya? En esta contestación él puede allanarse, es decir, aceptar lo que la parte demandante señala, por decirlo en términos sencillos, y aceptar el monto, aceptar los hechos y aceptar todo lo que está en la demanda. O podría allanarse de forma parcial, señalar: sí, estoy de acuerdo, es mi hijo, quiero pagar la pensión de alimentos, pero quiero pagarla en tal monto. ¿Ya? La parte pide 200.000, yo ofrezco 150.000, 180.000, etc. Eso posibilita la facultad después de llegar a un acuerdo. En la primera audiencia, que es la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, lo primero que se hace es una relación de la demanda, es decir,
someramente se incorpora, para que quede registro en el audio, se incorporan los hechos de la demanda, por qué motivo está demandando, cómo se llama el hijo o hija, el monto que se está solicitando, etc. Lo mismo se hace con la contestación de la demanda. Y luego de esos ritos, digamos, de esa formalidad, el juez, obligadamente por ley, tiene que llamar a una conciliación, ¿ya? Afortunadamente, en el 90% también de los casos de alimentos, se logran estos acuerdos. Muchas veces las partes no quedan conformes, digamos, yo quería más, yo quería pagar menos, pero como dice el aforismo, muchas veces el mejor juicio es aquel que no se hace. Así que, por lo general, se logra un acuerdo, el juez acerca posiciones, hace como las veces de mediador también, ¿ya? De hecho, en el Código de Procedimiento Civil se habla de que el juez tiene que actuar como un amigable componedor. Entonces revisa la demanda, revisa la contestación, revisa los documentos que se hayan acompañado junto con la demanda, o los que tenga ahí en el momento las partes, digamos, y logra bases de arreglo, y las partes ahí comienzan una negociación y finalmente se logra un acuerdo, ¿ya? Esta base de acuerdo siempre se tiene que fijar en una unidad de medida reajustable. Ustedes habrán escuchado que si bien se fijó la pensión, por ejemplo, en 100.000 pesos, este porcentaje quedó establecido en el, no sé, en el 50% de un ingreso mínimo mensual. No tengo la cuenta a mano ahora, pero lo puedo colocar acá arribita. ¿Y eso es para qué? Es para que con posterioridad la pensión de alimentos se vaya reajustando, ¿ya? Si por ejemplo establecimos la pensión de alimentos en un porcentaje que es, por ejemplo, el 50% de un sueldo mínimo, cada vez que suba el sueldo mínimo, yo tengo que pagar el 50% de ese nuevo sueldo mínimo. Ustedes saben que el ingreso mínimo remuneracional no es lo mismo ingreso mínimo que sueldo mínimo, por si acaso. Hablemos más técnicamente de ingreso mínimo remuneracional. Ustedes saben que ese ingreso mínimo va aumentando con el tiempo, cada cierto tiempo se va reajustando. Y cada vez que se reajusta ese sueldo mínimo, yo debo reajustar también la pensión de alimentos, ¿ya? A menos que las partes hayan llegado a un acuerdo diferente. A veces las partes, como está establecido por ley, también pueden establecer como forma de reajuste la variación del IPC. O sea, si el IPC sube, por ejemplo, como este año, creo que subió un 7%, 7,1%. Ese va a ser el monto que la pensión va a subir, un 7,1%, ¿ya? Y las partes podrán establecer cada cuánto tiempo van a reajustar. Puede ser trimestral, cada 3 meses, semestral, de forma anual, etcétera. Eso de forma mensual, eso lo ven las partes, ¿ya? Pero por lo general, las partes establecen como unidad de reajuste el ingreso mínimo remuneracional. Bien, les voy a explicar con algunos cálculos matemáticos cómo es esto de la pensión de alimentos. Como le estaba señalando, en un proceso judicial se puede llegar a un acuerdo también, porque es una de las obligaciones que tiene el magistrado en la primera audiencia, en la audiencia preparatoria o en las audiencias sucesivas, o incluso puede llamar a una audiencia extraordinaria de conciliación. Pero suponiendo el caso de que las partes lleguen a un acuerdo, pongámosle 140.000 pesos, el ejercicio que se hace es traspasar esos 140.000 pesos a un porcentaje del ingreso mínimo remuneracional, ¿ya? Estaba sacando el cálculo, lo tengo acá. 140.000 pesos es un 41,5% de un sueldo mínimo, ¿ya? ¿Qué significa esto? A ustedes en el juicio les van a decir: usted, señor, la pensión o señora, la pensión se estableció en 140.000 pesos,
Y eso equivale actualmente a un 41.5% de un ingreso mínimo remuneracional. El ingreso mínimo remuneracional hasta el 31 de diciembre de 2021 es de 337.000 pesos, ¿ya? Ahora tiene que reajustarse, pero ahí hay una... va a depender del índice de crecimiento económico, del IMASEC. Entonces dejémoslo en 337.000 pesos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que en abril de este año, cuando nuevamente, de 2022 estamos hablando, cuando tenga que subir nuevamente la pensión de alimento, el ingreso mínimo remuneracional, por ejemplo, a 350.000 pesos, yo ya no tengo que pagar el 41,5% de 337.000. Tengo que comenzar a pagar desde el mes siguiente al cual se aumente la pensión de alimento al el 41,5% del nuevo sueldo mínimo, ¿ya? Que lo más probable es que sea 350.000 pesos. Es decir, si se aumenta el sueldo mínimo a 350.000 pesos en abril de este año, de 2022, el ejercicio que tiene que hacer el alimentante es 41,5% de 350.000 pesos, ¿ya? Ese es el ejercicio que tiene que hacer y ese es el sueldo mínimo que va a tener que comenzar a pagar. O sea, no va a tener que pagar un sueldo mínimo, va a tener que pagar la pensión de alimentos reajustada. ¿Por qué? Porque se comete el error de que yo toda mi vida sigo pagando el 41,5% de los 337.000 pesos, que era el ingreso mínimo remuneracional al momento de pactar la pensión. Pero se nos olvida que el ingreso mínimo va aumentando, va subiendo, se va reajustando. Entonces, junto con el aumento del ingreso mínimo remuneracional, yo tengo que ir reajustando también la pensión. Y por eso es que después los tribunales, cuando liquidan la deuda, cuando la calculan, cuál es el monto que se está debiendo, si es que se debe algo, aparece que yo debo los reajustes, ¿ya? Porque siempre pagué la pensión inicial, pero no los aumentos que se produjeron durante el periodo entre que se estableció la pensión y se realizó la liquidación de la deuda. Es por eso que hay que estar atento con eso, para después, para que después no nos pase que aparezca una deuda que muchas veces ya es imposible o muy difícil cancelar. Recuerden, se fija una pensión de común acuerdo, esa pensión se traspasa a un porcentaje del sueldo mínimo y después ese porcentaje yo tengo que aplicarlo a los aumentos de sueldo que se vayan produciendo, ¿ya? Como les señalé con el ejemplo, si establezco 140.000 pesos de pensión, eso equivale a un 41,5% de un sueldo mínimo. Entonces, cuando en abril de este año vuelva a subir el ingreso mínimo remuneracional, yo voy a tener que sacar el porcentaje 41,5% de 350.000 y eso me da 145.250 pesos, ¿ya? Es decir, ya no voy a seguir pagando los 140.000 a los cuales yo y la parte, digamos, la madre de mi hijo, el padre de mi hijo o la persona que corresponda, ya no voy a seguir pagando los 140.000, ya que en ese momento era un 41,5% de 337.000 pesos, que era el sueldo mínimo. En abril de este año, de 2022, va a subir el ingreso mínimo remuneracional, lo más probable que a 350.000 pesos. Por tanto, yo tendré que realizar este ejercicio matemático de sacar el 41,5% al nuevo sueldo mínimo. Y eso me va a dar 145.250 pesos, que es la pensión reajustada que voy a tener que comenzar a cancelar, ¿ya? Para que no nos pase que se nos acumulen las deudas. Bueno, esto es por hoy, no los quiero latear más. En los siguientes videos vamos a ir hablando otros aspectos de la pensión de alimentos,
para que ustedes estén atentos y si quieren sugerir algún tema, si tienen alguna pregunta, alguna duda que yo pueda incluir en el próximo video, ustedes me la hacen saber. Ya saben, acá abajito va a aparecer el Facebook que tengo, el Instagram, mi teléfono. En el primer video me equivoqué en el teléfono, ya, así que lo voy a subir corregido. El correo electrónico lo señalé. Y también en los comentarios de acá de YouTube ustedes me pueden hacer las preguntas pertinentes para yo poder considerarlas en el próximo video, ¿ya? Van a ser series de, no sé, las que salgan, digamos, yo calculo unas 2 o 3, pero depende de la necesidad de los usuarios, de su curiosidad jurídica, puede que sean más, ¿ya? Así que los dejo, que estén todos y todas muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.